Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en este precioso día que Dios nos regala. Estoy aquí para honrar, exaltar y bendecir el precioso nombre de Dios. Voy a entregar lo que el Padre ha puesto en mi mano hoy. Y el Padre me entrega hoy Mateo 24 como fundamento. Pido disculpas porque la garganta está afectada, pero Dios me va a ayudar. Vamos a darle el tema. El Padre le puso al tema, te traigo paz. Muy importante la noticia para tanta guerra que estamos peleando mucho. Muy importante la noticia. El título, se acaba lo que te hace la guerra. Aplauda. Aplauda. Usted que ha estado en mucha guerra. Se acaba la guerra. No lo dice América, lo dice papá. El propósito de lo que Dios le va a hablar hoy. Todo esto que tú has vivido formó parte de la preparatoria, de todo lo que demanda tu llamado. Y tú le enseñarás al mundo que según el llamado, así será el proceso. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía sobre la destrucción del templo. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas, respondiendo él, le dijo, ve todo esto. En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, Maestro, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús le dijo, oiga, me voy a detener para decirle, cuando ellos le preguntaron por su venida, fue porque él se lo enseñó como maestro. Pero todavía esta Biblia no estaba escrita. Por lo menos esto que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y habré de oír de guerra, de rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. En esa parte del verso 7 fue que Dios me enfocó para que trabajáramos esto de hoy. Aunque le vamos a dar del verso 20 al 24 y le vamos a dar la parte que tiene que ver al final de los fieles y los infieles. Dice el verso 8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. A los que me conocen a mí, arrebate esta parte de que serán llevados a los tribunales. Este vaso que está aquí ha sido llevado a tribunales por hospedar gente en mi casa, por hacer la obra de Dios, por usar de misericordia.
por obedecer el mandato. Porque Dios hace cosas con esta mano que nadie las entiende. Y el pastor en una época que Dios usó esta mano para darle un correazo a un adúltero, pagó él a un alguacil para que nos llevaran a los tribunales, a la persona por quien yo peleaba y a mí. Pero ya yo le había preguntado a Dios que dijera qué era lo que venía. Y le dije, quiero que nos hable las dos juntas. Y Dios me llevó a Mateo 19, 20 y 21. Y dijo, cuando esté enfrente al tribunal, todavía no había llegado la notificación. Pero ya Dios nos había preparado como maestro bello, precioso y hermoso. Y dijo, cuando esté enfrente al tribunal, no se preocupen por lo que van a decir. Porque no son ustedes que van a hablar, sino el Espíritu mío que hablará por ustedes. Y el fiscal dijo, señora, ¿qué usted busca aquí? Y él dijo, váyase, que a usted no le toca nada de esto. Y el tipo dijo, yo estaba sentado en un sitio y esta mujer vino y me dio un correazo. Y el fiscal dijo, ¿usted cree que yo soy un idiota? ¿Usted cree que yo soy un estúpido? Seguro que usted estaba comiéndose un bizcocho. Yo no le debo a ella cara de loca. Más sin embargo, este pastor ciego, todavía no entiende aquello. Porque es un ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque se van al hoyo los dos. Aquella mujer que fue liberada de aquel espíritu de adulterio, una tremenda mujer de Dios, dice ahora, gracias a Dios por América y el correazo, porque el fiscal tuvo que hacer lo que el pastor no pudo hacer. El fiscal fue el que sacó al hombre de la casa y dijo, como te acerques a la casa va preso y tampoco podrá volver a la iglesia. Así es que no puede ir ni a la iglesia ni a la casa, traidor. Pasada por todos los procesos. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Doloroso, mi hermano, odio entre el pueblo de Dios vivido por este cuerpo. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. 20 al 24 dice, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Usted que aquerosea el día de reposo. Si no es porque Dios viene en mi auxilio, yo fuera una que no estuviera honrando a Dios con el día de reposo. Pero Dios vino y me dijo, hey, cuando guarde el sábado te hará una conmigo. Porque el sábado fue el día que yo reposé en la tumba, donde todo el mundo creía que yo estaba muerto. Yo estaba descansando. ¿Y usted por qué no descansa? Usted le encanta vivir cansado, en desobediencia y rebeldía. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces algunos dicen, mira, aquí está el Cristo, o allí. No le creáis, porque se levantará un falso Cristo, falso profeta, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Hermano, usted es un escogido de Dios, y está escrito que como usted no se mete en lo profundo con Dios, usted corre el riesgo de ser engañado. Vamos a venir a Segunda de Crónica 15, 1 al 7. Dice reforma religiosa de Asa. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa, y toda Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Alabe que aquí hay una bomba. Usted siente dentro de usted una inquietud, algo que usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque usted ha irritado a Dios y Dios lo deja solo. Y le manda aquellas 4 legiones que están allá en Joel 2:25. La langota, el saltón, el revoltón y la oruga. Y usted, ay, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Mire, ya yo quisiera que la gente no viniera aquí a decirme América, ore por mí. Porque yo creo que ya el Dios que está conmigo está harto de tanta hipocresía. Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Oiga, ¿de quién habla aquí Israel? El pueblo de Dios, que Dios lo deja solo. Ay, yo tengo a Dios, yo me congrego, siga ahí, no doble. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y le buscaron y él se dejó encontrar por ellos. Por eso es que Dios lo mete a usted en toda esa desesperación, a ver si usted lo busca. Porque usted cree que Dios está con usted. Todo eso que está pasando alrededor suyo son estrategias que Dios usa a ver si usted se rinde. Porque mire que usted tiene un corazón duro, de dura cerviz, dice Dios. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra, y era destruida nación por nación. Lo bonito es que yo le voy a decir ahora quién es que destruye. Y ciudad por ciudad, porque Dios lo afligió con toda clase de adversidades. Mas vosotros, esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestras obras. Eso es lo que Dios le habla hoy. Oiga, aquí dice hay recompensa para vuestras obras. Y oiga lo que dice Dios, te traigo paz. Y oiga lo que dice el título, se acabó lo que te hace la guerra. Se parece a lo que está escrito aquí. Yo le digo a usted que yo no tengo nada preparado cuando Dios me entrega el título, el tema y el propósito. Pero después me voy dando cuenta que todo lo que está en la Biblia coincide con lo que está en el título, el propósito. Mire, cuando usted permite que Dios sea que dirija lo que Él va a hacer. Yo aquí nada más soy la boca de Dios. Más nada. No siga América, siga el Dios de América. Tenemos el Dios de Elías, el Dios de Isaías, el Dios de acá, que porque acá se humilló, lo perdonó, pero el mal lo trajo sobre los hijos. Ahí está. Usted cree que está relajando, pero usted le puede dejar una maldita herencia a los hijos.
¿Y qué fue lo que hizo acá malo? Que mató al siervo de Dios por hacerle caso a la esposa, por hacerle caso a Jezabel, que todavía hoy sigue Jezabel en lo de ella. Vamos a venir a Isaías 19 del 1 al 4. Y oiga lo que dice, profecías sobre Egipto. Dice, he aquí el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Y dice Dios, incitaré a egipcio contra egipcio y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Quién lo hace? Aquí se cumple lo que Dios dijo. Tengo quien predique el Dios del amor, el de la paz, de la salud, de la prosperidad, el de la misericordia. Pero a ti, mi Padre te cogió y te ungió desde el vientre para que le predique el Dios del fuego consumidor. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los medium y a los espiritistas. Entregaré yo a los egipcios en manos de un amo cruel. Y un rey poderoso gobernará sobre ellos, lo declara el Señor Dios de los ejércitos. Pero yo le voy a regalar cómo termina el capítulo 19 de Isaías, porque tal vez usted no lo sabe, pero aquí queda Israel, Egipto y Asiria, primero, segundo y tercer lugar. ¿Y usted sabe quién ocupa el tercer lugar? Israel. Oiga, Israel. Alabe, ¿usted qué se cree? Ay, porque usted tiene herencia de Abraham y usted es Jacob y usted es la... Siga ahí, no doble. Cómase la Biblia y déjese de andar bambaleando por ahí. Ya Dios está harto. Dios me deja saber a mí, sierva, estoy cansado. Cansado estoy. Dice el verso 23, en aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Y los egipcios adorarán junto con los asirios. ¿Usted está oyendo? Lo vas a unir Dios. Dice, en aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo, bendito es Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mi mano, e Israel, mi heredad. Vamos a venir a Ezequiel 9 del 1 al 11. Visión de la matanza de los culpables. Aquí usted va a ver quién es el que mata. El mismo que le da la vida a usted se la quita. ¿O no lo dice allá en Deuteronomio? Y no lo dice también en Samuel. Yo soy el que da la vida y también la quito. Mírelo aquí, Dios se lo dice hoy. No se juegue con Dios. Usted se puede jugar con todo, pero con Dios no se juegue. Usted vio ayer lo que Dios hizo con Usa. Hacerlo con usted a Dios le da igual. Y mire cuál fue el pecado de Usa. Querer agarrar el arca.
¿Qué le parece? Analice que Dios le está dando a usted mucha enseñanza profunda. Entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acercaos verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y aquí 6 hombres venían por el camino a la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino. Usted sabe cuál es el hombre vestido de lino, ¿verdad? Con una cartera de escribano a la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. La gloria del Señor Dios estaba en Israel y subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por mí, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamenten por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros le dijo, y yo lo oí, dice Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él y herí, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces le dijo: profanad el templo y llenad de muertos los atrios. Salí. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Y sucedió que mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. Clamé y dije: ay, Señor Dios, destruirá todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Entonces me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión. Porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Mas en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré caer su conducta sobre su cabeza. Usted está viendo todo eso que está pasando alrededor suyo, es el fruto de su conducta. Barbarazo. Y he aquí el hombre vestido de lino que tenía la cartera a la cintura trajo un informe diciendo: he hecho tal y como me lo ordenaste. ¿Podrá usted decirle a Dios: el día que usted esté frente al tribunal, he hecho todo tal y como tú me lo ordenaste? Este vaso está peleando por eso. Que no me diga porque me fallaste en esto y en esto, se perdieron 500,000 de almas. No, eso no va a pasar aquí. Vamos a venir a Hechos 11. (27 y 28). Dice: por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Pero los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo.
Es lo que hace un auténtico escogido y guardián, que está pendiente si hay hambre, si hay necesidad. Usted se da cuenta cómo están los hogares de la gente por la ofrenda que está llegando a la iglesia. Muy escasa, ¿verdad? Por ahí usted tiene una señal y usted le pregunta a Dios, ¿por qué es escasa la ofrenda? ¿Porque no hay conocimiento? ¿O porque hay escasez en la casa? Sea sabio, sea sabio. Vamos a venir a Apocalipsis para terminar en Mateo. Apocalipsis 6, 6 al 17. Dice aquí, y oí una voz en medio de 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañe el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperará para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vamos a terminar en Mateo 24, porque aquí Dios le va a hablar de los fieles y los infieles. ¿En cuál de los dos bandos está usted? ¿Es una persona fiel al llamado? Aquí Dios le está hablando a personas con llamado hoy. Aquí está en el propósito. Oiga cómo dice, todo esto que ha vivido formó parte de la preparación de todo lo que demanda tu llamado. Entonces Dios termina hablándole aquí hoy, diciéndole, ¿en cuáles de los dos está usted? ¿Entre los fieles o entre los infieles? Parábola del siervo fiel y del siervo infiel. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre lo de su casa para que le diera la comida a su tiempo? ¿Está usted dando la comida espiritual a su tiempo? ¿O usted como un pastor que yo conocí, que era el último que llegaba a la iglesia y era durmiéndose? Porque él es maestro constructor, alabe. Hasta que usted no suelte todo eso, aprende de Pedro que soltó la barca, está jodido. Falsante y mentiroso. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto digo que lo pondrá sobre todo su bienes. Oiga bien lo que Dios va a hacer cuando Dios venga y lo encuentre usted haciendo la obra. Que haga como una hija espiritual mía, que un día que se le fue el gas dijo, padre, tú eres el que está en mi casa y sabe que no hay gas, nadie va a saber que no hay gas. Y íbamos para la iglesia Monte de Dios y al lado iba un ex homosexual y a ese le dijo Dios, lo que tiene en el bolsillo dáselo a mi sierva. Y esa cuando no tenía agua de botellón, cogía agua de la llave y decía, padre, quita la maleza, pero nadie sabrá que no tengo dinero para comprar agua, porque no voy a deshonrar tu nombre. Y usted, ¿por qué plagosea tanto, barbarazo? Dice aquí, de cierto digo que lo pondrá sobre todo su bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a su consiervo y come y bebe con lo que se emborrachan,
Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, Dios le dijo a este vaso, dentro de poco tiempo, este lugar y esta casa se convertirá en el muro de los lamentos. No sé qué Dios va a hacer. Adore y pérese para que vea. Bendiciones, le amo mucho, un abrazo de papá. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.